los temas de acuerdo a cómo se van presentando los casos. Y resulta que últimamente se están reportando muchos casos de problemas oculares y no necesariamente en la tercera edad. Se piensa que ya, bueno, a partir de la tercera edad ya estamos con problemas oculares, ¿cierto? Eso es cierto. Pero últimamente se está presentando los problemas oculares en diferentes edades. Y lo que llama la atención es también los niños y adolescentes. Esto sí es un verdadero problema. Por supuesto que la incidencia de problemas oculares antes no era tanto. En un aula de clases encontramos más del 50% de alumnos, estamos hablando de en edad escolar, que usan anteojos. Antes, en el aula de clases había uno o dos personas que usaban anteojos. Eso era lo común. ¿Significa esto que la patología ocular ha aumentado ostensiblemente? Será importante repasar la estructura del ojo. Por supuesto, apelo mucho a su imaginación, puesto que no tenemos una maqueta ni tenemos un esquema. Pero sí le rogaría que de todas maneras vamos a poner la imagen de nuestro Vital Visión para poder ir asociando con nuestro producto. Para comenzar, el ojo es una maravilla. No puede compararse con ningún otro órgano, ninguna otra maquinaria diseñada. Es interesante cómo la función ocular cumple una serie de demandas. Bueno, la estructura del ojo es eh, interesante puesto que hay varias capas en el ojo. Estas capas vamos a tener que analizarlas, empezando por la parte anterior del ojo. En la parte anterior tenemos el iris, el que le da el color a los ojos. Ese es un pigmento, es melanina, y depende de la concentración de melanina, el color de los ojos que está asociado al factor racial. Sin embargo, el color de los ojos es un fenómeno refractario que le da diferentes tonalidades la concentración de melanina. Esto es, no hay un pigmento celeste, no hay un pigmento verde, no hay un pigmento azul. Solamente es la concentración de un mismo pigmento que es la melanina. No hay ninguna diferencia entre el que tiene ojo verde, el que tiene ojo pardo, no hay absolutamente ninguna diferencia, lo cual significa que no es superior un ojo de un determinado color de iris. Todos cumplen la misma función. Como ustedes podrán notar, este iris tiene un orificio en la parte central. Ese orificio va a cambiar de diámetro de acuerdo a la cantidad de luz. Este orificio se llama pupila. Entonces la pupila está al medio del iris y como ustedes pueden notar que se abre y se cierra. Esta apertura o cierre es de acuerdo a la cantidad de luz que hay. Pero no solamente se limita a regular la cantidad de luz, sino que además activa una serie de mecanismos hormonales que tienen que ver con la producción de melatonina. Entonces, la cantidad de luz va a regular la producción de melatonina. Fíjese que es interesante. El ojo no solamente sirve para ver, sino interviene en una serie de mecanismos de carácter hormonal. Ya hemos visto en otras oportunidades el rol que tiene la melatonina. Y por supuesto, esto tiene que ver con el sueño, el buen sueño. Bueno, ese es otro tema.
Entonces, regula la cantidad de luz. Entonces, cuando se abre es el fenómeno de la midriasis y cuando se cierra es miosis. Delante de este iris existe una especie de lunita. Es transparente. Solamente podemos verlo si miramos acuciosamente y esta es la llamada córnea. El nombre completo es córnea transparente. La córnea transparente es una especie de luna de un material especial, un tejido especial, que va a encajar justamente para ser colocado delante del iris. Esta córnea tiene una serie de patologías, puesto que es el elemento que está en contacto con el medio ambiente, en este caso el aire. Entonces, esta córnea puede sufrir una serie de alteraciones, una serie de lesiones. La córnea cumple un rol sumamente importante en la visión. Luego vamos a ver, es importante señalar que esta córnea, como es transparente, no tiene vasos sanguíneos. Y voy a enfatizar en esto, puesto que la nutrición de la córnea es a través de la difusión, a través de la lágrima. O sea, sus nutrientes, la córnea los toma de la lágrima. Qué interesante. Por eso es que cuando no lagrimeamos o hay deficiencia en la producción de lágrimas, como en el caso del ojo seco, el que sufre es la córnea. Y la córnea se va a secar, se va a degenerar y se va a alterar todo el sistema ocular. Entonces, ¿por qué les enfatizo esto? Porque cuando estamos mucho tiempo con el ojo sin parpadear, entonces no estamos dándole nutrición a la córnea. Por este motivo es que involuntariamente, de rato en rato, vamos a parpadear. Usted se va a dar cuenta que inconscientemente su párpado baja y sube automáticamente, porque así está programado, puesto que esto va a nutrir a la córnea. Entonces no tenemos que estar mucho tiempo, y eso vamos a ver por qué luego, no podemos estar mucho tiempo sin parpadear. Por eso es que las personas que tienen parálisis facial, donde no funciona este músculo orbicular, el que abre y cierra los ojos, no funciona por una parálisis facial, lo primero que sucede, la primera complicación es la resequedad de la córnea. La córnea se reseca y hasta se puede degenerar y puede perder la vista. Pero estamos hablando de cosas muy elementales, muy simples. Y luego tenemos una cápsula, está envolviendo una cápsula rígida. Debajo de esta cápsula rígida tenemos una membrana que tiene abundante vascularización. Esta es la membrana coroides. La membrana coroides tiene muchos vasos sanguíneos. Y esta membrana coroides es la que se va a degenerar y es en ese lugar donde se van a producir los casos de carcinoma ocular. Y es interesante los reportes que hay donde se informan que los casos de carcinoma ocular están ocurriendo en mayor cantidad, va subiendo la incidencia. Y esto va asociada con el uso de las pantallas pequeñas, en este caso el celular. Bueno, eso lo vamos a dejar aparte. Luego viene la otra capa que es ya la expansión del nervio. Hay un nervio, cuando llega a nivel del ojo se expande, se abre así y forma lo que se llama la retina. En esta retina están unas células, unas neuronas especializadas que se llaman los conos y los bastones, que son los que van a captar los diferentes tonos de luz, los diferentes colores, y van a transformar, es una especie de transductor
que convierte este estímulo en estímulo nervioso, en impulso nervioso. Esto va a formar la imagen en la retina y esta retina lo va a transmitir a través del nervio óptico hacia la zona posterior. Entonces, en la parte occipital del cerebro es que se va a formar la imagen. Estamos hablando ya de la imagen. Por supuesto que también hay una serie de elementos, como es el caso que detrás de la pupila está un elemento que se llama el cristalino. El cristalino es como una especie de lupa, pero está ya dentro del ojo, es biconvexo, está detrás del ojo, es uno de los elementos refractarios. Ahí atraviesa la luz. Es importante considerar este cristalino, puesto que las patologías oculares son justamente por la opacificación de este cristalino. Estamos hablando de paso de ciertas patologías que se localizan en el globo ocular. Entonces, ¿qué pasa con el paso del tiempo, el paso de los años y una serie de factores que luego vamos a considerar? Este cristalino se va a opacificar. Es como si tuviéramos una lupa y la vamos a raspar, la raspamos, se pone opaco. Este cristalino, con el paso del tiempo y a partir de los 60 años, comienza también un proceso degenerativo que se caracteriza por una opacificación del cristalino. Esta opacificación es lo que se llama catarata. Habrán escuchado, tengo cataratas. Muy bien. ¿Por qué? Porque el cristalino se puso opaco. Bueno, antes lo que se hacía era pues retirar el cristalino. La operación de catarata era retirar el cristalino y ponerle unas lunazas así de este vuelo, grueso que parecía la base de la botella, y así andaban las personas operadas de catarata. Pero ahora la solución ha mejorado. Resulta que solamente con una intervención local, ambulatoria, le ponen un poco de anestesia, se quita ese cristalino degenerado, se retira ese cristalino y se le pone una lente. O sea, estamos reemplazando el cristalino opaco por un cristalino que es totalmente transparente, solamente que es artificial. No existe, gracias a Dios, un rechazo de eso. Ustedes saben que el organismo tiende a rechazar lo que no le pertenece. Y en este caso del cristalino, cuando reemplazamos por una lente intraocular, no hay el famoso rechazo. Entonces, arreglado el problema, se quita la catarata, o sea, el cristalino opaco, y se coloca un cristalino artificial limpio. Con eso se restaura. Esto es el cristalino. Por supuesto que también el globo ocular tiene un líquido dentro, es una especie de gelatina, que va a darle la consistencia y la estructura al globo ocular. Pero como ustedes podrán notar, los ojos se mueven. Entonces hay músculos que le van a dar movimiento al ojo, músculos perfectamente coordinados. Cuando este músculo mueve el ojo para este lado, funciona el recto externo, o sea, el que lleva el ojo para acá. Pero en este ojo no funciona el recto externo, porque si funcionara el recto externo, tendríamos que mirar en este sentido. Pero ustedes, cómo automáticamente el organismo sabe lo que hace, sabe coordinar los movimientos. Mientras que el recto externo rota para acá, acá el que se contrae es el recto interno. Y miren, todo esto es involuntario. Y es involuntario porque está regulado por el sistema neurovegetativo. Esto es interesante. Desde ya estamos viviendo un milagro. El hecho de que el ojo funcione y se mueva automáticamente ya es un milagro. Sin embargo, este milagro
va a tener algunos problemas que cada día están aumentando. Uno de esos problemas que ya hemos mencionado es la catarata. Las cataratas pueden ser unilaterales o bilaterales. Estas cataratas, como hemos explicado, que ocurre casi en el 50% de las personas mayores de 60 años. Por supuesto, si comparamos las estadísticas, antes las patologías de este tipo tenían menor incidencia. El otro gran problema que se presenta a nivel del ojo es lo que se llama la degeneración macular. Esto también está asociado a la edad. Hay una zona que es la parte central de la retina, se llama la mácula. Entonces, esta mácula tiene que ver con la formación de la imagen. Entonces, cuando esta mácula, luego vamos a ver cuáles son los factores que degeneran, cuando esta mácula se degenera, entonces va a haber una pérdida de la visión central que es necesaria para el reconocimiento de los rostros. Entonces, esta es una de las grandes causas de la pérdida de la visión en mayores de 60 años. Por esta razón es que a estas personas se le hace el fondo de ojo. El fondo de ojo es un examen donde se dilata la pupila, ya conocemos la pupila, se dilata la pupila y se observa. Hay unos microscopios que han desarrollado grandemente en cuanto a su resolución, tienen una alta resolución que permite mirar las cosas más íntimas del aparato ocular. Entonces, con este sistema se ingresa y se puede detectar si hay o no un problema macular. El otro gran problema que se presenta a nivel ocular es el famoso glaucoma. Glaucoma. Glauco, glaucoma viene del término griego glauco. Glauco en griego es blanco. ¿Y por qué glaucoma? Porque a las finales la persona que tenía glaucoma se ponía el ojo blanco. Pero el problema no era que se ponía el ojo blanco, sino el glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico por el aumento de la presión intraocular. O sea, como es un globo, este globo tiene una presión. Cualquier elemento que tenga algún líquido, sólido o gel dentro, tiene presión. Esta presión debe estar dentro de los rangos normales. Sin embargo, a veces esta presión se incrementa. Y al incrementarse va a producir una serie de alteraciones visuales que al comienzo es asintomático. O sea, no va a sentir nada. Yo no voy a sentir que mi globo ocular tiene mayor presión. La única forma de determinar si hay o no incremento de presión ocular es mediante la tonometría, que ahora por supuesto es electrónico. Antes teníamos el famoso tonómetro que le poníamos en el ojo y nos medía la presión intraocular. Entonces, el glaucoma es el aumento de la presión dentro del ojo. Y eso trae como característica la pérdida de la visión periférica y todo lo que degenera la retina, mis queridos amigos, es irreversible. Ahora ustedes dirán, pero ¿y por qué se llama glaucoma o blanco? Como aumenta la presión, en algún momento esto se revienta. Y al reventarse queda blanco. Entonces, una persona que ha tenido glaucoma, que ha tenido hipertensión intraocular, se le rompe, revienta el ojo y queda blanco, se llama glaucoma. Es importante que toda persona mayor de 60 se haga un control ocular, porque no siempre va a sentir, no siempre va a saber que tiene glaucoma.
Ahora, hay otro grave problema que también está aumentando ostensiblemente en los últimos años. Esto es la retinopatía diabética. Conforme va aumentando la cantidad de diabéticos, que está aumentando mucho, hay mucho diabético, y sobre todo los diabéticos descontrolados. La diabetes es una enfermedad metabólica degenerativa que ataca a una serie de órganos. En este caso va a atacar a la retina, va a lesionar la retina como resultado de la diabetes. O sea, en otras palabras, es una complicación de la diabetes que puede traer como resultado la ceguera. Es importante que si usted tiene un diagnóstico de diabetes, no permita que su glucosa se incremente. Muchas personas que tienen diabetes dicen, bueno, no importa, voy a comer, ya me coloco mi insulina. Cada subida de la glucosa en exceso significa que se va a lesionar más la retina. Y debe tener presente que esto es irreversible. Hay otro problema que es la presbicia. Es que se conoce como vista cansada. Entonces, esto es la pérdida gradual de la visión, ya no se enfoca bien, se ve borroso. Esto es la presbicia. Por supuesto, también se presenta con la edad. Es interesante también mencionar el ojo seco. El ojo seco. Cuando las glándulas lacrimales ya no producen constantemente, las glándulas lacrimales están produciendo eso, lágrimas. Y eso que está lubricando. Pero cuando no hay una adecuada producción por una serie de alteraciones, entonces nos da el síndrome del ojo seco, que causa irritación, causa ardor, sensación de que tiene una arena en el ojo. Y de pronto viene el paciente, dice, creo que se me ha metido una arenita. Le hacemos un examen ocular, no le encontramos ningún cuerpo extraño. Resulta que es el ojo seco. Bueno, pero resulta que hay un problema muy serio que está aumentando también. Estos son los problemas causados por la radiación solar. En este verano nos exponemos más al sol y esa exposición no siempre está protegida. No nos afanamos por protegernos. Muchas veces pensamos que tenemos un organismo muy resistente, que somos muy fuertes. Yo que voy a necesitar bloqueador, mi piel es buena. Bueno, puede ser, pero usted necesita medidas de protección. En este caso, la piel, póngase su bloqueador. Tenemos un buen bloqueador durante el día, pero también afecta a la visión. Y eso es lo que estamos enfocando ahora, a la visión. Estos rayos ultravioletas van a producir lesiones, van a aumentar el índice de cataratas, van a aumentar el asunto de la degeneración macular que hemos visto y además permiten el desarrollo de un tejido que está alrededor del iris y este crecimiento se va a llamar pterigio o lo que es comúnmente se llama la carnosidad. Esta carnosidad va a desarrollar con mayor rapidez cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta. Entonces hay más riesgo de cataratas, más riesgo de problemas maculares, más riesgo de delirios. Ahora, debo indicarles de que estos problemas se subestiman. Probablemente ustedes cuando han leído la visión, pero no, bueno, yo tengo buena visión, yo veo bien. Y si no veo bien, pues mis anteojitos, ¿no? Pero es que se subestima. Y eso no es bueno porque no estamos trabajando a favor de nuestra visión. Tenemos que hacer algo. Claro, vamos a control, vamos a que nos mida la vista, que nos hagan fondo de ojo, que nos hagan las correcciones necesarias, que nos den los anteojos altamente protegidos, correcto, ¿sí? Pero sin embargo,
todavía estamos en deficiencia en cuanto a las acciones que debemos tomar para favorecer a nuestro sistema ocular. Es cierto que hay buenas lágrimas, hay buenas gotas, buenos antiinflamatorios, pero tenemos que llegar a algo más, porque también está de por medio, está asociado los cánceres oculares. Esto es triste. Cuando una persona le da un cáncer ocular, eh, va a perder la vista si está todavía a tiempo. Es triste ver, hay niños que les afecta el cáncer ocular. Ahora, será importante considerar que el sol lo que hace es envía radiaciones ionizantes. Y no necesariamente cuando el sol está radiante, cuando hace sol. Basta que sea de día, sabemos que el sol envía, entre todo, la radiación ultravioleta, el UV. Entonces, hay una radiación ultravioleta que atraviesa la capa de ozono. Esto es importante. Un tiempo atrás se hablaba mucho de la capa de ozono. El ozono es lo que está en la parte superior de la atmósfera. Esta capa va a atrapar la radiación ultravioleta. Sin embargo, esta capa de ozono se está reduciendo. O sea, la Tierra está desprotegida. Y esto permite que atraviese mayor cantidad de radiación ultravioleta. Sino que no le damos importancia, preferimos ignorarla porque no la vemos. Es una radiación, es invisible y basta que salga el sol, aunque esté nublado, de todas maneras está atravesando los rayos ultravioletas. Básicamente el ultravioleta B. Hay el A, el B y el C. El más dañino es el UVB. Es importante considerar que tiene un efecto fotoquímico. Es decir, esta luz ultravioleta, al incidir sobre el globo ocular, lo que va a hacer es lesionar. Y lesiona en sus diferentes niveles. Lesiona ya, a la entradita nomás ya no dio terig, ya no dio carnosidad. Luego va a lesionar el cristalino, va a aumentar la incidencia de cataratas, va a lesionar la córnea. Y cuando se lesiona la córnea, esto ya trae como resultado lesiones irreversibles. Hay lesiones irreversibles, por supuesto, de la córnea, que a veces son traumáticas, algunas lesiones que se han producido en la córnea, pero es interesante todo esto. ¿Ven cómo estamos abordando un tema que generalmente lo pasamos por alto? No nos detenemos a hablar de la córnea, no nos detenemos a hablar del fotoenvejecimiento, no nos detenemos a hablar de que la radiación ultravioleta va a pasar de todas maneras y que existe el ultravioleta A, el B y el C, de los cuales el B es el de mayor peligro. Y hay una serie de factores que también, ahora que viene la Semana Santa, muchas personas van a viajar a la altura. La altitud es un elemento fundamental. Cuanto más altitud tenemos, hay mayor exposición, hay mayor cantidad de radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a protegernos. Vamos a colocarlos los anteojos anti-UV, pero los de verdad, los que usted compra en una óptica, no los que venden en la calle con su rotulito que dice anti-UV, que de anti-UV no tiene nada. Entonces tenemos que protegernos. Ahora se va a Ayacucho, se va a Huaraz, se va a Cajamarca, póngase su anteojito y póngase su sombrerito de ala ancha. Hay mucha gente que va a querer ir a los nevados. Hay unos interesantes nevados ahí por Huaraz, el famoso Paso Ruri, donde usted va y accede al nevado. Pero ahí también hay lo que se llama el efecto de reflexión.
Está recibiendo radiación ultravioleta y de la nieve está recibiendo mayor cantidad de ultravioleta. Tenga cuidado. Usted tiene buena visión, usted tiene buen ojo, usted tiene lo que quiera, pero protéjase, protéjase. Entonces, cuanto más altitud, mayor radiación. Ahora es interesante también hablar sobre otro efecto, otro problemita, y es el carcinoma de células escamosas. Estamos hablando de cáncer y se cree que la radiación ultravioleta B es la causa principal del carcinoma, de este tipo de carcinoma. Entonces, estamos hablando de algo muy delicado. Necesariamente, usted cuando va a la zona donde el índice de radiación es alto, acá es alto y el índice de radiación en Arequipa es más, en otros lugares de mayor altitud es más. Entonces, tiene que usar su sombrerito de ala ancha. Acá la radiación es grande, pero nuestros chicos no les gustaría usar un sombrerito y deberían usar, como lo es en Arequipa. En Arequipa el índice de radiación es altísimo. Entonces todos los escolares se van al colegio con su sombrerito, qué bueno. Pero acá hay que van a andar en sombrerito, ¿no? Pero están agrediendo a sus hijitos. Entonces es importante todo esto, pero hay algo que quiero tocar también someramente, es el problema de la permanencia en las pantallas. Cada vez las personas permanecen más tiempo en las pantallas, llámese televisión, llámese computadora, llámese celular. Su celular le va a informar cuántas horas ha estado frente al celular. Ahí agréguele cuántas horas ha estado frente a la pantalla. Ahí agréguele cuántas horas ve televisión. Esto es interesante porque se ha producido una enfermedad, el síndrome visual informático. Síndrome visual informático, que se caracteriza por fatiga ocular, ojo seco, hay ardor, la sensación de arenilla, la visión borrosa, dolores de cabeza, dolores de cuello. Y aparte de esto, el abuso básicamente los niños, de los dispositivos electrónicos. Entonces incrementa el riesgo a desarrollar la miopía, la fatiga de los músculos oculares, y los niños no desarrollan bien el campo visual. Ustedes saben que tenemos que tener un campo visual, pero si el niño permanece mucho tiempo en la pantalla, no va a desarrollar su visión panorámica. Entonces el niño va a andar viendo como si fuera por un tubo, porque no puede ver el panorama. Esto es otro de los grandes problemas. Entonces el uso prolongado de las pantallas causa el síndrome visual informático. Y esto causa fatiga visual, causa ojo seco, porque estamos frente a la pantalla, no parpadeamos, y esto sí ha aumentado grandemente. Se recomienda una regla de prevención, la regla de los 20-20-20, así se llama. Cada 20 minutos descansa 20 segundos y se pone a 20 metros de la pantalla. Seguramente usted trabaja, hay personas que trabajan 6, 8 o 10 horas en la pantalla porque ese es su trabajo, pero puede aplicar esta regla para prevenir los problemas de carácter ocular que son serios, ¿ah? Se imagina perder la vista, perder la visión. Es cosa seria. Usted se descuida, va a hacer algunos de estos problemas y va a llorar. Ahí sí se le van a activar sus glándulas lacrimales y ninguna suma de dinero va a poder resolver el problema. Entonces tenemos que ser proactivos con respecto a esto. La miopía, la miopía temporal también aumenta con este síndrome de visual informático. Hay visión borrosa, a veces ve doble. Hay dolor de cabeza, dolor de cuello, es muy frecuente. Ahora, ¿cómo evitar el ojo seco? Hay que parpadear constantemente. El cerebro ha programado para un determinado tipo de parpadeo, pero el hecho de permanecer mucho tiempo en la pantalla
hace que la necesidad de parpadear se hace más frecuente. Entonces tenemos que ayudar al ubicar el ojo, evitar la resequedad. También es importante la distancia adecuada. Ustedes se han dado cuenta que los niñitos están pegados ahí al celular, pegados así. Eso le va a causar gran daño. También, por supuesto, evitar usar las pantallas en la oscuridad. Y esto ha aumentado mucho porque resulta que el adolescente se supone que va a dormir, pero luego, y todas las luces están apagadas, pero luego, debajo de la colchita, está ahí manipulando el celular. Esto es muy frecuente, eso lo sabemos. Esa oscuridad hace que el problema aumente. Otro detalle también es cuidar el aspecto ergonómico. Y es importante también saber que hay un problemita en los niños que es el estrabismo adquirido. Estrabismo, es decir, cuando la desviación está alterada. Entonces, mientras ve por acá, el otro ve por allá. No, es el famoso virolito o el casimiro. Ha aumentado mucho por el uso del celular. Se corrige, se corre. Si su niño tiene ese problema de estrabismo adquirido, se puede corregir, pero se adquiere por mucha permanencia en el celular. Ahora, ¿qué hacemos? Por supuesto, hacemos todas estas medidas. Sin embargo, también es importante considerar que el tratamiento es por dentro. El ojo necesita nutrición. El ojo necesita elementos importantes que no están incluidos en nuestra dieta. Usted quiere cuidar su visión, pues cuídela. Ya le he hecho todas las recomendaciones adecuadas, pero es fundamental que tenga que incluir a su dieta cosas que van a, a fortalecer el sistema ocular. Antes se le daba jugo de zanahoria a todo el mundo. ¿Verdad? No veía bien jugo de zanahoria, todos los días su jugo de zanahoria, su zanahoria. ¿Por qué? Por su contenido de caroteno, que es la provitamina A. Pero esto con los estudios se han superado de tal manera que se ha hecho un estudio sobre determinadas moléculas que van a reforzar el sistema ocular. Usted lo necesita, pero yo veo bien, claro, bien, porque se ha hecho los anteojos. Ve bien por ahora, pero luego usted no sabe si tiene problemas en la retina, en la mácula, o a nivel de de la córnea transparente. Usted no sabe. Entonces, tiene que ser proactivo. Tenemos que cuidar de nuevo. Entonces, para eso está la única fórmula presente en el mercado. Y digo es la única porque no la van a encontrar en ninguna parte. No hay nada que se le parezca. Esta formulación está hecho a base de astaxantina, luteína, vitamina A y complementariamente vitamina E, magnesio, vitamina C, quinoa, retinol, hay también zanahoria y omega 3. Entonces, ¿qué hacen estos elementos? Tanto la astaxantina como la luteína y el retinol y la provitamina la A, lo que hacen es fortalecer al sistema ocular a nivel de la retina, a nivel de las foroides, a nivel de todas las capas oculares va a fortalecer, sobre todo la astaxantina, que va directamente a la retina y la va a fortalecer. Entonces tenemos que ser proactivos, hay que darle al ojito lo que necesita. A veces el ojito no necesita ver ese reel o esa película. El ojito necesita que le den algo. Yo te voy a captar todo lo que tú quieras, pero fortaléceme. ¿Y cómo logro fortalecer? No cuando no veo bien, cuando me está fallando, no, sino que positivamente todos los días. Entonces acá tiene Vital Vision Plus. Una gran cosa, una maravilla, porque sucede que no existe en la dieta estos elementos.
que literalmente, como ustedes pueden observar, previene enfermedades oculares. Previene, protege de la luz azul. ¿Qué es la luz azul? Ustedes saben que la luz del sol está combinado por diferentes colores y bueno, ese tono es el que se llama la luz azul. Hemos hablado de la degeneración macular, que tiene también un aspecto bioquímico. La degeneración macular, si bien es cierto, es causada por la incidencia de los rayos ultravioletas, estos producen alteración, pero la astaxantina y la luteína le va a dar va a ser un elemento protector, o sea, no se va a instalar fácilmente este problema de la degeneración macular. ¿Quiere usted tener buena visión? Es, claro, comprensible que a partir de los 60 ya tenga algunos problemitas oculares que por supuesto usted va a ir a que le haga un examen ocular completo. Es barato esto. Vaya a un lugar donde ofrezca algunas garantías. No piense que el cuidado de los ojos está a cargo del que le mide la vista. No, ellos solamente miden la vista o hacen los anteojos. Claro, saben algo, tienen algún conocimiento, pero usted tiene que cuidar la parte metabólica. Y cuidar la parte metabólica significa que voy a proveerle a mi sistema ocular los elementos que usa diariamente y que a veces sufre porque no hay vitamina A, porque en la dieta no había, porque las dietas últimamente no contienen vitaminas. Ni la A, ni el complejo B, ni otras vitaminas, ni la vitamina C. Pero usted quiere tener una supervisión. Está bien, está viendo bien, pero agréguele su visión. Haga usted el propósito de consumir un potecito, un potecito con una toma diaria, si es que no tiene ningún problema ocular. Pero si lo tiene, van a ser 2 tomas diarias. Ahora, no es que después de tomar una semana usted va a tener una vista de Superman, no. Lo que va a hacer es fortalecer su sistema visual, está nutriendo, porque esa parte del cuerpo, que son los ojos, también necesitan nutrientes y nutrientes especiales. Esto de cesantina se obtiene de unas algas que difícilmente se van a cultivar. O sea, las personas no cultivan fácilmente, pero acá en nuestra formulación se encuentra la zeaxantina, la luteína y el retinol. Ahora, esto, por supuesto, fortalece la visión, contribuye a la velocidad de procesamiento visual. Necesitamos una buena vista, sobre todo aquellas personas que manejan, hacen mayor esfuerzo visual y si lo hacen de noche necesitan mayor fortalecimiento. Entonces, ¿qué necesita? No necesita usted unos anteojos multifocales, la última versión o la versión Transition, no. Usted lo que necesita es, en primer lugar, fortalecer el sistema visual. Entonces, esto va a procesar mejor, va a usted ver mejor, y claro, como usted está en la pantalla mucho tiempo, ya usted sabe ya la regla de los 20, haga los 20, o si no, cada 2 horas de pantalla, usted retírese de la pantalla una media horita y esté con los ojos cerrados. En esa forma, la córnea transparente se va a regenerar y vamos a prevenir un ojo seco. Pero paralelamente está recibiendo una buena nutrición. Ahora, cuando funciona bien la vista, todas las funciones cognitivas van a mejorar ostensiblemente. Entonces, en resumen, tenemos que ser proactivos con respecto a la vista. Yo antes tenía mi visión 20/20, pero luego, ya por los añartos, comenzó a bajar. Comenzó a bajar la presión. Es un fenómeno natural, es un fenómeno normal. Pero tal vez si hubiera tenido antes el Vital Vision, el problema degenerativo se hubiera retrasado.
No es que no vea, yo tengo muy poca medida, pero sin embargo, necesito, usted necesita. Usted tiene sus buenos anteojos, su buena medida, su buen oculista, correcto. Sin embargo, usted necesita este aspecto nutricional. Antes solamente nos limitábamos a tomar nuestro jugo de zanahoria y con esto ya estamos contentos, ¿no? Pero ahora tenemos productos como en este caso nuestra Orbital Vision que nos va a fortalecer, nos va a proteger el sistema ocular. Bueno, mis queridos amigos, he hecho el esfuerzo sábado estamos en Ica, estamos con los iqueños, no sé cuántos limeños irán para allá, pero si van para Ica, pues ahí nos encontramos. Ahí nos encontramos para tomarnos un vinito y celebrar, ¿no? Y por supuesto, Ica tiene un índice de